En Bolivia tenemos el rebrote, estamos con más de 2.300 casos registrados de COVID en un solo día. Eso sí alarma. Piden restricción, volvamos a la cuarentena restringida y eso sería catastrófico económicamente hablando para las familias bolivianas, advierten incluso las autoridades nacionales. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, señor Luis Alberto de la Reza, bienvenido al programa. Muy buenos días, es un placer encontrarme en su programa. Primera mano. Muchas gracias. Doctor Mancilla, buenos días. Buen día, importante hacer algunas reflexiones en función de lo que está ocurriendo. Hay un ámbito político, el desarrollo local, el tema de la peste, pero también bastante especulación, porque una cosa son las tendencias y otras son las medidas efectivas que se deben tomar. Hacemos a veces en el medio demasiada especulación y en función de la política. Definitivamente sí. Señor Luis Alberto de la Reza, ¿cómo ve la situación económica de Cochabamba y el país, considerando estos parámetros precisamente de la pandemia, que el año pasado 2020 hemos sido totalmente afectados, ¿no es cierto?, azotados, y estamos pretendiendo una reactivación económica? Bueno, el tema de la pandemia quiero tratarlo de manera separada y diferente, porque en realidad a lo que se refiere Alfredo es que no estamos cerrando el círculo. No existe una política nacional que tenga la coherencia, no solamente de detección, tratamiento, insumos, preparación del material humano que esté especializado para atender esto y finalmente la capacidad hospitalaria que tenemos para responder ellos, amén de que estamos todavía discutiendo cómo vamos a manejar el tema de las vacunas y si va a poder cubrir el 100% de la población. Entonces, no estamos viendo una directriz nacional en ese sentido y obviamente las localidades, las gobernaciones van a responder a medias, simplemente van a reaccionar inmediatamente al problema de mano que se les presente, pero no creo que puedan cerrar el círculo porque no hay un liderazgo nacional. Segundo lugar, nos encontramos en medio de una recesión profunda y no vemos ninguna medida del gobierno central que nos permita salir de esa recesión. No existen los elementos que vuelvan a incentivar la productividad, no existen medidas que se hayan lanzado que permitan esa reactividad. Una cosa es ser ministro de Economía en cierto momento donde existe una abundancia de recursos y uno empieza a gastar la plata sin medida y sin control. Lo más dañino que hemos tenido en el pasado ha sido el Evo Cumple, donde dispersaron los recursos que debieron utilizarse de manera diferente. Segundo lugar, esta pandemia nos ha permitido ver de que existen problemas estructurales. Esto no es una fluctuación de un ciclo económico. Si hay problemas estructurales, sea en educación, sea en salud o en cualquier otro campo, el sector productivo, que deberíamos darle mucha importancia, no se están tomando las medidas de manera de que podamos entrar en una reactivación porque ningún sector está siendo enfocado como debería ser. Definitivamente preocupación el tema de la economía. Más aún cuando las instancias financieras ya pretenden cobrar a partir de este mes de enero, ¿no es cierto? ¿Cuál podrá ser la respuesta de una población que está azotada económicamente? ¿De dónde lograr recursos? Los bonos no son suficientes, simplemente sirven para poder paliar cierto tiempo, ciertos días la alimentación de una familia. Hay algo importante, ¿cuál es la definición de modelo en la economía boliviana? Pues lamentablemente, si razonamos, país primitivo dedicado a explotar, exportar materia prima, consumir producto acabado, el contraciclo, digamos, a los rendimientos decrecientes en la economía siempre se ha dado en función de la economía sucia, de la economía sumergida. Entonces, la pregunta en la coyuntura es, ¿cuál es la política monetaria? ¿Cómo manejamos el encaje legal? ¿Cómo reasignamos inversiones para reactivar la economía? Lo que decía el doctor de la Reza, que me parece indispensable. Entonces, si nosotros no tenemos liderazgo, no enfocamos la economía, no enfocamos un modelo, no aprovechamos las ventajas diferenciales de culturas, vamos a llamarlas, de pisos ecológicos, y no hacemos integración subnacional, estamos especulando. Hace rato escuchaba por distintos medios de comunicación. Los políticos prometen en demasía, pero no entienden cuál es el desarrollo local y cómo desde el desarrollo local se puede hacer una economía de inyección. Le hablan de urbanismo, pero no le hablan de estrategia multicriterio para hacer economía desde el reposicionamiento de la conducta de los agentes económicos, del sujeto, de las familias, del empresario, del gobierno local y las interacciones con los otros gobiernos locales, proyectos concurrentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué está fallando en nuestro medio? Es la visión del que dirige. Entonces,
si es tosudo o es, digamos, si quieren, demasiado apático para entender la economía. Entonces la economía se la entiende, pero con visión amplia, con mente amplia, con pragmatismo. Y ese es el problema que tenemos históricamente en nuestro medio. Doctor de la Reza, finalmente, ¿usted cree que las políticas económicas que está asumiendo el gobierno en estos prácticamente más de 2 meses de gestión que ya tiene como mandatario de Bolivia son las más adecuadas? ¿Estamos equivocándonos? ¿Cuál debería ser el camino? Porque nadie esperaba de alguna otra manera el rebrote con las características que tenemos ahora, ¿no? Porque eso implica recursos económicos, haciendo referencia a lo que usted ha manifestado hace instantes. Bolivia de siempre tiene un gran defecto, que quieren hacer política económica basada en indicadores macroeconómicos. La política económica se hace con conceptos de microeconomía, pero se los mide en la macroeconomía. En cambio, acá en Bolivia se entra directamente a la macroeconomía, por eso los factores de ineficiencia que existen en todos los diferentes sectores nunca desaparecen. Entonces acá tenemos que empezar a ver sector por sector dónde se encuentra la ineficiencia. Y el punto de partida es tenemos que empezar a tratar la Ley General del Trabajo. Es una ley anacrónica de 1936 con criterios del siglo XIX, pero que no induce a que el trabajador sea productivo y no induce a que el dueño de una empresa quiera invertir dinero debido a cómo es azotado por tributos, por multas, por una serie de requerimientos burocráticos que no le permiten llegar a niveles donde podamos medir la eficiencia de las empresas. Si me pregunta usted qué es lo que vemos en los 60 días de gobierno, no se ve absolutamente nada. Generalmente en muchos países ahora se utiliza una métrica sobre cuáles son las medidas que van a implementar en los 100 primeros días de gobierno. Y nosotros ya 60 días de gobierno ya nos hemos comido más del 50% del tiempo y no vemos una sola medida que aliente hacia la recuperación del sector productivo. Eso por un lado. Punto 2, el sector de intermediación es importante y solamente puede existir si sobrevive el sector productivo. Y el sector de intermediación se ha convertido en un fin en sí mismo, no de intermediación. Y eso es lo que tienen que empezar a entender el sector de intermediación, que en vez de azotar al sector productivo tienen que trabajar con ellos porque es lo único que les va a asegurar su sobrevivencia en el mediano plazo. Es preocupante todo lo que estamos viviendo, definitivamente sí, pero algo se tiene que hacer. Hablamos de una reactivación económica. La reactivación económica siempre ha habido en nuestro medio y está en función de la economía sumergida, está en función del comercio, del lavado de dinero, lamentablemente. Pero lo que dice el doctor de la Reza es clave. La microeconomía tiene que estar bien trabajada. Lo micro va a retroalimentar el modelo macroeconómico, va a hacer que los indicadores tengan menor nivel de desigualdad, se va a expandir el mercado porque lamentablemente, aunque hablen de socialismo, el único modelo, el único modo de producción que ha generado civilización y desarrollo se llama capitalismo. En distintos matices pueden haber combinaciones, pero es el único que mueve las economías de escala. Y usted se preguntará, si no tenemos proyectos bien estudiados en viabilidad, en gestión de riesgos, en fiabilidad y los recursos para operativizar, no estamos haciendo microeconomía. Entonces no va a funcionar, el resto va a ser solamente especulación y ahí tenemos el gran dilema desde el desarrollo local, desde el desarrollo familiar, desde el desarrollo empresarial, o sea, entre comillas habría que decir desarrollo, ¿no?